Comentaba que lo más importante de estos era el intentar o el lograr más bien justificar el uso de cada una de las sustancias a la dosis indicada y en el momento en el que se está metiendo y se está dejando de utilizar una sustancia. En este caso, los tres ciclos que acaban de ver, si yo les preguntara simplemente, ¿son ciclos buenos, son ciclos malos? Pudiéramos llegar a pensar dos cosas. Una, pudiéramos llegar a decir, bueno, para saber si es un ciclo bueno, vamos a revisar las dosis medias que estuvimos revisando en la clase anterior y voy a ver, pues el Dianabol, la metandienona me dice que en hombres es de 15 a 30 miligramos diarios y en mujeres de 2,5 a 5 miligramos diarios. Por aquí teníamos precisamente un ciclo con Dianabol, ahí está el primero en la primera semana a la cuarta, pudiéramos decir, bueno, pues precisamente llega a 30 miligramos. Si es un ciclo de hombre, está en la dosis máxima. Y si es un ciclo de mujer, ya se pasó de la dosis máxima. Entonces, sería un ciclo muy agresivo de hombres y sería un ciclo de mujeres, pues totalmente incorrecto. Realmente no, ¿vale? Y ese es el objetivo de lo que estamos analizando respecto al tema de los ciclos. No hay un ciclo bueno y no hay un ciclo malo por sí solo. Asimismo, muchas veces en tratamientos farmacológicos, aunque en tratamientos farmacológicos aún hay como algo más establecido todavía, tampoco es que haya buenos y malos por sí solos. Ya mencionábamos desde las primeras clases, a algunos se les quita el dolor de cabeza con un fármaco, algunos con otro, algunos con una dosis, otros con otra, o algunos ya directamente sin fármaco, o con un suplemento, o con algo en específico. Todo va a ser variable. El objetivo entonces de los ciclos realmente va más de justificar y entender el por qué utilizamos las cosas que utilizamos a que exista una fórmula mágica como tal o una fórmula establecida para su uso, principalmente a nivel deportivo. Recuerden, cuando hablamos del fármaco a nivel deportivo, muchas de las cositas que vemos en farmacología normal, digamos, no suelen aplicar tanto. Uno de ellos y el más importante que tendremos que recordar siempre, precisamente para poder justificar esos ciclos de manera correcta, es lo que ya revisábamos desde clases pasadas respecto al efecto terapéutico o dosis media, dosis indicada. Coach, ¿cuál es la dosis de tal fármaco? La que tú quieras, estrictamente la que tú quieras. Métete el fármaco que tú quieras. La dosis que estuvimos revisando es la dosis a la que la mayoría de atletas debería de responder, pero realmente no existe una dosis indicada en el fármaco deportivo. Ya veíamos también que hay atletas como Menser que, bueno, van a aguantar gramos y gramos y gramos y gramos de fármaco. Van a obtener buenos resultados, pero van a tener que aguantar muchos gramos. Veíamos en la primera clase precisamente cómo va a haber atletas también que a pesar de estar utilizando igualmente gramos y gramos de fármaco, no van a realizar o no van a obtener un beneficio tan directo. Puede ser por mal entrenamiento, por mala nutrición, que normalmente suele ser la regla, pero bueno, al final del día no obtienen tantos resultados. El efecto terapéutico o dosis indicadas, dosis medias de cualquier otro fármaco, no es extrapolable al fármaco deportivo. Tenemos que analizarlo de manera individual. Entonces, el análisis individual se realiza precisamente con estos ejemplos que veíamos, justificando a través de vidas medias, sobre todo. ¿Cómo puedo justificar el hecho de que una persona tenga 500 miligramos de un sustanón? Que ya vimos es una mezcla de 4 ésteres, aproximadamente 180 y algo miligramos totales o reales de testosterona a lo largo de esos 250 miligramos. ¿Cómo lo puedo justificar? Bueno, primero, pues podríamos decir, ok, una de dos, o la persona que está utilizando este ciclo o que va a utilizar este ciclo quiere arriesgarse más de lo normal, digamos, para un ciclo de principiante o para su primer ciclo, o directamente, pues es un atleta que ya tiene bastantes o bastante más experiencia con el uso de fármaco, ya lleva 1 o 2 ciclos en la espalda y ya sabemos más o menos cómo responde a un solo fármaco. Aquí lo más importante sería sobre todo eso. Si nosotros queremos intentar hacer las cosas de la manera más cautelosa posible, tratando de evitar la mayoría de efectos adversos posibles, que pues va a ser en principio la mayoría de los casos, vamos a recomendar siempre, tanto en hombre como en mujer, comenzar únicamente con un fármaco. ¿Cuál fármaco va a ser? Pues en hombres va a ser siempre alguna testosterona y en mujeres, en este caso, oxandrolona. ¿No me pueden dar efectos adversos? Sí, sí lo pueden dar, pero es un poquito más complicado. Y más si comenzamos a las dosis mínimas indicadas para la mayoría de atletas, que son las que veíamos en la clase pasada, ¿no? Comenzaríamos, por ejemplo, con oxandrolona, déjenme se los pongo. Con oxandrolona aquí comenzaríamos tal vez en mujeres con desde 25 miligramos. En el caso, ojo,
de encontrar presentaciones como esta que ven en pantalla de 50 miligramos. La realidad es que se pueden comenzar hasta con 5 miligramos. Ahorita hablaremos también del problema, de este problema de las dosis en el fármaco Onder sobre todo, y por qué, volvemos a lo mismo, hay que justificar más el fármaco o más bien hay que justificar la dosis que usamos de fármaco, más allá de creer que hay una dosis efectiva para todos o que va a ser universalmente igual de buena. Boldenona. ¿Por qué se mete boldenona? Bueno, pues podemos meter boldenona cuando ya vimos que la dosis de testosterona, conforme la comenzamos a incrementar, en este caso, digamos, arriba de 500 miligramos, me comienza a dar muchos efectos adversos. Ah, ok. Entonces, en lugar de seguirte incrementando la testosterona, voy probando con algún otro fármaco. ¿Qué efecto adverso te dio? No, pues me dio un efecto adverso, coach, de ginecomastia, me dio un efecto de estrógenos por ahí. Ok, metemos boldenona porque ya veíamos que la boldenona es menos aromatizable. Aquí está, esta es la boldenona. La boldenona va a tener un impacto o una actividad estrogénica muy baja, pero va a tener una actividad anabólica o capacidad de crecimiento muscular igual de buena que la testosterona. Por eso es que conforme vamos incrementando la dosis de testosterona en un atleta, cuando encontramos un punto sensible o una dosis sensible a la aromatización estrogénica, dejamos de incrementar ese fármaco y mejor comenzamos a meter otro. Algo similar, que también les suelo hacer mucho la comparación con analgésicos porque son los fármacos más comunes y los que más estudiados se tienen, digamos, en cuanto a este tipo de combinaciones. De repente, cuando un anestésico o un opioide, bueno, un opioide, deja de hacer un efecto a cierta dosis, pues no seguimos metiendo más. Tal vez, oye, pues a los 2 gramos el paracetamol ya me está causando un problema ahí en el hígado. Bueno, pues te voy a meter menos de 2 gramos, te voy a meter gramo y medio y te mando otro AINE que también te ayude a parar el dolor, a desinflamar, pero que no siga incrementando el efecto adverso. Es la misma lógica aquí con el tema de los fármacos deportivos. Ahora, el siguiente fármaco que tenía el ciclo, que déjenme ver cuál era, en este caso estaba, a ver, déjenme ver, listo, trembolona. ¿Por qué meter trembolona? Bueno, en este caso ya sería porque idealmente fuera un atleta ya más avanzado, un atleta que tuviera la experiencia precisamente con ciclos anteriores, por eso llegamos a dosis más elevadas, tanto de sustanón como de boldenona, un decanoato, que pues es el único éster, y comenzamos a meter trembolona y al final también Winstrol. Aquí la lógica sobre todo va a ser el sustanón al contener los 4 ésteres, entre ellos el undecilnato de testosterona, pues va a ser un éster bastante largo, ¿ok? Un éster bastante largo que va a tardar varias semanas en poder disminuir lo suficiente a través de sus vidas medias. También recordando por ahí, vida media era el tiempo que le toma a un fármaco llegar a la mitad de su concentración actual en sangre. Esa es una vida media. Y la vida media indicada para poder realizar una terapia post-ciclo iba a ser que por lo menos pasaran las vidas medias suficientes para que podamos llegar a la mitad de la dosis efectiva inicial. Eso igualmente se los pongo aquí nada más de rápido para que también recordemos esa parte. Déjenme ver en qué sección estaba. Estaba en estas secciones iniciales, quiero recordar. Mm, aquí debe de estar, ¿vale? Por ahí para quienes van ingresando, chicos, una disculpa si llegan a escuchar un poquito rara la voz. Tenemos por ahí un poco de molestia a nivel de garganta, pero nada inconveniente como tal. Ahora déjenme ver dónde estaba como tal, o me parece que no estaba por aquí en diapositiva, pero recordar, siempre vamos a dejar que pasen las vidas medias suficientes hasta llegar a la mitad de la dosis efectiva mínima. ¿Qué sería esto? Decíamos que si en este caso estoy mandando 500 miligramos de testosterona a la semana, pues la cantidad promedio va a ser precisamente esa, 500 miligramos de testosterona en las primeras semanas. El éster más largo va a tomarle en torno a 7, 10 días el poder terminar una vida media. Digamos que aquí terminamos con, de hecho va a ser un poquito más, pero bueno, digamos que por ejemplos didácticos, terminamos con 500 miligramos en sangre de testosterona, vía inyectable. Dejamos que pasen 10 días, semana y media, y tengo 250 miligramos. ¿Cuál era la cantidad mínima inicial de testosterona? 200 miligramos, todavía no llego. Tengo que dejar otra vida media para llegar ahora a 125 miligramos. Todavía no llego realmente a la mitad. Aquí ya podría comenzar el posciclo si quisiera, ya habiendo dejado pasar, si se dan cuenta, 20 días, que 10, luego 20, pero lo ideal sería dejar pasar otros 10 días, es decir, 30 días,
para que esta dosis de 125 en sangre pudiera reducirse a 62.5, ¿vale? Ya sería menos como tal de la mitad de la dosis mínima efectiva. La dosis mínima efectiva estaba en 200 miligramos, y aquí pues ya estoy abajo de la mitad. Y de la boldenona más de lo mismo. La boldenona igualmente tarda en torno a 2 semanas en cumplirse una de sus vidas medias, entonces termina una semana antes de dejar de utilizar la testosterona sustanol, que tiene el undecinato también. Entonces, en este caso sería igual esperar 14 días. Aquí tengo 400 miligramos. Aquí tengo 400 miligramos. Dejo pasar 14 días. A pesar de estar metiendo estos 200 miligramos la siguiente semana, dejo pasar 14 días y tengo 200. La dosis mínima de bolderona también estaba en torno a 200 miligramos. Dejo pasar otros 14 días, otras 2 semanas, usted está acá, y otra vez ya tengo 100 miligramos. Ojo, la recomendación de dejar pasar las vidas medias necesarias para la mitad de la dosis mínima es eso, la recomendación base, o sea, la mínima, en la que un atleta te pregunta, coach, ¿en cuánto tiempo comienzo el posciclo? Luego, el viernes me acabo de terminar mi última inyección y ya el lunes comienzo el posciclo. No, porque si nosotros hacemos eso, estamos metiendo una terapia de reestimulación hormonal a nivel de las gónadas cuando todavía tienes uso de fármaco. No va a servir de nada en esa situación. Es cuando a veces dicen, el fármaco puede estar súper bien hecho, digo, perdón, el posciclo puede estar súper bien hecho, bien estructurado, bien planeado, pueden ser protocolos clásicos, protocolos más modernos, no importa, si estás metiendo ese tratamiento mientras todavía traes fármaco activo a dosis supresoras, que pues son básicamente cualquier dosis efectiva en fármaco deportivo, no te va a servir prácticamente de nada la terapia posciclo, al contrario, vamos a hacer que el atleta gaste dinero porque pues cuesta también económicamente la terapia posciclo, y vamos a incrementar inclusive el riesgo de efectos adversos porque estamos mezclando más fármaco sobre fármaco, sin estar haciendo realmente nada para recuperar su eje hormonal. Por eso tenemos que calcular las vidas medias a lo máximo que se pueda, digamos, estirarlas, para asegurarnos por todas las vías posibles que no vamos a tener fármaco activo en sangre mientras hacemos la terapia posciclo. Por eso es que en este ciclo vemos que al final comienzan a meterse, más allá de la trembolona, que pues es ya un ciclo más agresivo, comienzan a meterse fármacos con ésteres más cortos. La trembolona que éster tenía, a pesar de que sí existe el enantato de trembolona, la trembolona más común va a ser acetato. Va a ser un éster de 2 a 3 días, va a ser un éster muy, muy corto. Aquí podemos dejar esperar inclusive una semana con un éster corto como el acetato o el propionato, una semana, y en la mayoría de casos ya podríamos comenzar con posciclo. En este escenario, fíjense cómo hasta deja otras 2 semanas antes de comenzar las dosis de terapia posciclo, aquí en la hormona gonadotropina. Y al mismo tiempo se meten hormonas orales en lo que llamábamos el backload desde la clase anterior, que era pues lo contrario al front load. Si el front load era meter ésteres cortos o ésteres orales directamente, que pues tienen una duración de horas y una absorción muy, muy pobre, en las etapas iniciales del ciclo para generar cambios desde el inicio, el backload es meter las mismas sustancias, ésteres cortos, pero al final de ciclo para garantizar la mayor cantidad de tiempo sin uso de ésteres largos que permita que estos mismos reduzcan lo suficiente en sangre para comenzar la terapia postciclo. Esa es la lógica detrás de una estructuración de ciclos. Lo mismo con este ciclo que teníamos acá. Aquí tenemos de hecho las dos cosas aplicadas, que sería un front load, una carga frontal con un fármaco oral como el Dianabol, para garantizar efectos desde el primer día, sin esperar necesariamente a que los ésteres de boldenona y de lantato de testosterona pues lograran estabilizarse en torno a la segunda, cuarta semana, como veíamos en las curvas. Y un backload, en este caso con Winstrol o estanosol inyectable, al final, y propionato de testosterona también al final. Digo, perdón, aquí hay un error porque debería de ser Winstrol oral, ¿vale? El Dipot nos fue. Entonces, sería propionato de testosterona al final y un Winstrol oral igualmente al final, ambos como estrategias de backload para garantizar poder pasar la mayor cantidad de tiempo sin usar enantato y sin usar boldenona para que las vidas medias reduzcan lo suficiente. Es nada más por eso. Si yo termino de utilizar boldenona y a la siguiente semana me meto el mejor posciclo de la vida, diseñado por los mejores, de nada va a servir, porque sigue existiendo como tal el efecto supresor. Sería como, imagínense, una terapia
de antibióticos, que son para eliminar bacterias, para eliminar este tipo de microorganismos. Imagínate que tienes un accidente y que lo primerito que se les ocurre darte son antibióticos. ¿Está mal? Pues no está mal, pero lo primero que hay que hacerte es limpiarte, es si tienes una herida abierta, también esterilizarla. Te puedo dar los antibióticos del mundo. Si tienes una herida infectada, sucia, y nada más te doy antibióticos, no te limpio, pues de nada sirven los antibióticos. Bueno, sirven un poquito, pero sirven un ratito y no van a ser una terapia realmente efectiva. Lo mismo es aquí con los ciclos y el posciclo. El utilizar una terapia posciclo mientras usas todavía sustancias o todavía se encuentran activas, aunque según yo ya las dejé de usar hace una semana, recuerda el tema de las vidas medias, pues es tratar de darte una medicina cuando tienes una herida abierta, te estás desangrando, la tienes toda sucia y pues ya yo te quiero dar nada más una pastilla para que te arregles. No va a funcionar de la mejor manera posible, ¿ok? La lógica de la estructuración de ciclos es básicamente la misma siempre. Ahora, antes de entrar más de lleno, digamos, en la propia estructuración de ciclos, quiero aprovechar algo que precisamente hace un par de horas venía revisando antes de venir aquí para dar clase, un pequeño post en Instagram de una gran eminencia aquí en México, que estoy seguro la mayoría de ustedes conocerá, y si no, pues se los recomiendo bastante el conocerlo y el seguirlo, que es precisamente el señor Mauricio Telles de Dunamis, un Mister México que tuvimos aquí en el país hace ya varios años, y que en años recientes ha adquirido bastante buen conocimiento respecto al fármaco deportivo. Déjenme compartirles un pequeño pedacito precisamente de esto que llegué a encontrar en Instagram. Precisamente busqué el guardarlo para poder compartírselos en este momento. Y listo. Si pueden, por favor, primero confirmarme por ahí en el chat si ya están viendo la pantalla de mi navegador. Nada más confirmen esa parte para que podamos tener entendido que estamos viendo lo mismo, ¿vale? Y déjenme activar la cámara porque, según yo, ya la tenía activada. ¿Ok? Listo. Entonces, confírmenme nada más, chicos, si están viendo la pantalla del navegador. Ahí, Ángel, listo, perfecto. ¿Qué pasa? Quienes no conozcan a Mauricio Telles, les recomiendo mucho el conocerlo. Realmente sube bastante buena información y pues también va abordando ciertos temas relacionados al fármaco de una manera bastante buena. Y precisamente el fármaco siempre tiene, no debates, pero siempre tiene diálogos, siempre tiene, digamos, ciertas conversaciones que van evolucionando con el tiempo, pero se van repitiendo varias. Una de ellas, me gusta mucho cómo la expresa en este pequeño post, aquí con este atleta. Él a grandes rasgos, ¿no? Para no leer el comentario como tal. Él a grandes rasgos menciona que, bueno, lo que les decía también desde las clases pasadas, cuando hablamos de deporte, cualquiera puede practicar deporte. Cuando hablamos de generar cambios, cualquiera puede generar cambios. Cualquiera puede ganar masa muscular y cualquier persona en el mundo también puede perder grasa y definir músculo. Eso cualquier ser humano lo puede hacer por su misma condición de ser humano. Pero cuando comenzamos a hablar de deporte competitivo, inclusive en ámbitos naturales, o sea, sin fármaco, pues ya tenemos que hablar de lo que, para bien o para mal, solemos reducir a la palabra genética. Ah, ese chico, esa chica tiene buena genética. ¿Qué es la genética? Pues sí, la información base que existe en el núcleo de las células, en el ADN, pero también son otras cositas. El punto es que hay personas a las que les va mejor y personas a las que les va peor. Ya en el mundo competitivo, eso suele saltar más a la vista. Hay un chico al que le va súper bien, hay una chica a la que le va súper bien y hay un chico al que no es que le vaya súper mal, porque realmente no existen atletas a los que les vaya súper mal. Simplemente llega un momento a nivel competitivo en el que ya no dan la talla, ya no dan el nivel. ¿Por qué? Por un montón de cosas, pero ya no lo dan. En el mundo natural eso ya existe. No responde también al entrenamiento, no responde también a la nutrición o no responde también a un momento específico de la preparación o de inclusive la puesta en escenario, ya sea en un deporte de combate, en un deporte de fuerza o en un deporte de apreciación. No responden de manera correcta o como nos gustaría que respondieran todos. En el fármaco, eso se sigue respetando. Sigue habiendo gente con buena y mala genética, pero ahora le sumamos más factores a la ecuación todavía. Decíamos, o les decía, tienen que tener una buena genética para responder súper bien a dosis bajas o para aguantar dosis muy elevadas. Esas son las dos genéticas o los dos tipos de atletas que mejor les suele ir en el mundo competitivo ya cuando hablamos del uso de fármaco.
O respondes súper bien y ganas muchísimo con poquita dosis, o necesitas invertirle más dosis, pero afortunadamente, pues aguantas los efectos adversos o inclusive no llegas a desarrollar nunca ninguno. Si nos ha tocado ver, así como hay casos de, coach, me tomé unas pastillitas de Dianabol nada más 2 semanas y ya comencé con síntomas medio graves de ginecomastia, ya tengo supresión completa, ya tengo feminización de tales partes. Sí pasa, pero también hemos llegado a ver y también va a llegar a pasar sin ningún lugar a dudas, atletas que de repente, no, coach, pues yo me metía gramos y gramos y gramos de sustancia y de farmacia y de veterinaria y de laboratorio Onder, y pues sí, de repente una que otra molestia, pero nunca hice posiclo, nunca me tomé nada para los efectos adversos y normal, o sea, no tengo ningún efecto permanente, no tengo nunca tuve ningún efecto grave. También llega a pasar eso. Atletas que dijimos responden muy bien o aguantan muy bien dosis altas. Aquí lo que el señor Mauricio Telles nos comenta es eso. No es nada más una buena genética y no es nada más un buen diseño o un mal diseño de ciclos. En este caso, pues pudiéramos decir que es una genética no tan buena, y fíjense lo que significa una genética no tan buena en un deporte como el culturismo y a nivel de fármaco, que este es un cambio de 30 años. ¿Okay? Aquí Mauricio Telles lo llega a comentar de buena manera, ¿vale? Lo llega a comentar, ¿no? 20, perdón, 20 años. 20 años de diferencia y más o menos 30 kilos de aumento de peso a nivel de masa muscular en competencia. O sea, 1,5 kilos. Imagínate ganar 1,5 kilos de masa muscular por año. Está muy padre, pero cuando la mayoría de atletas piensa en fármaco, no piensa en 1,5 kilos de masa muscular por año. Muchas veces pensamos, o vamos a llegar a pensar en la mayoría de atletas, en efectivamente, no, coach, pues me meto fármaco un año y ya gano 20, 30 kilos. O me meto fármaco un año, 2 años, 5 años, 10 años y gano esos 20, 30 kilos. Bueno, aquí tienes a un atleta de élite, asesorado por los mejores, rodeado por los mejores, que apenas ganó 20 kilos, perdón, 30 kilos en 20 años. O sea, 20 años. ¿Le faltó meter más fármaco? No, no necesito ver su ciclo para decirte que no es que le haya hecho falta meter más fármaco, es que volvemos a lo mismo. Lamentablemente, o para bien o para mal, sí hay buenas genéticas y sí hay malas genéticas, específicamente en el uso de fármaco. Los resultados esperables en una persona que usa fármaco son mucho más variables que los resultados esperables en un natural. En un natural tenemos un margen más o menos promedio. En fármaco, no. En fármaco, volvemos al punto inicial. Hay personas que van a ganar kilos y kilos desde su primer dosis, o bueno, desde su primer ciclo, y va a haber personas que no. Después de un ciclo de 12 semanas, de 16 semanas, habrán ganado 3, 5 kilos de músculo. Que ojo, son muchísimos kilos. Ganar 5 kilos de músculo en menos de medio año después del segundo, tercer año de entrenamiento es un montón, pero de verdad un montón. Pueden representar 5 o más años de entrenamiento natural. O sea, son resultados 12 veces más rápidos, pero se suelen ver como pocos. Entonces, la ciencia, digamos, que rodea el uso de fármacos, créanme, que se termina reduciendo, no porque no haya investigación ni porque sea sencillo, no, se termina reduciendo porque es lo más importante en cualquier ámbito farmacológico, ya sea que hablemos en este caso de fármaco deportivo o de fármaco para quien esté de repente metido o de repente le toque estar metido en algún lado más clínico, cualquier fármaco, si hablamos de anestesia, si hablamos de cirugía, si hablamos de cualquier lado, los principios básicos de la farmacología siguen siendo los que mandan. Aquí siguen siendo la individualización y la interpretación de las dosis y fármacos lo que va a determinar lo que hagamos con el ciclo de un atleta. Por mucho que yo les comentara, ¿no? El front load es para que la dosis se estabilice desde más temprano y obtenga mejores resultados a tener que esperar 2, 4 semanas a que se estabilicen los ésteres largos. Sí, pero si de repente te encuentras a alguien al que cualquier éster corto que le mandes te responde mal, o sea, a nivel de efectos adversos los comienza a generar luego, luego, o cualquier fármaco oral
que le mandes también te responde mal a efectos adversos o ya directamente con daño hepático, con daño renal, que también es uno que muchas veces no se menciona, y veíamos que la parte renal era la principal excretora, no vas a poder realizar una carga frontal. No vas a poder sacar tantos resultados como en una persona que sí los pueda realizar. Y con la carga trasera, la backload, más de lo mismo. Con ciclos largos, más de lo mismo. Ahora, ya de por sí con todo esto, tenemos un panorama de eso, individualizar de forma correcta. Vamos a profundizarlo un poco más. Primero, a partir de ahora, digamos, no únicamente refiriéndome al curso, sino